Estamos en un proceso de purificación y de integración de nuestra sombra y de nuestra realidad. El 2025 es y va a seguir siendo un año de adaptación, de tener que observar ciertas dinámicas que por ahí ya no van más. Y justamente en la aceptación de esos cambios, en la adecuación a los nuevos contextos, es donde nosotros vamos a poder ayornarnos y generar una evolución y un cambio dirigido y consciente a partir del 2026. El 2025 es un año en el que muchos planetas transpersonales y sociales hicieron cambios importantes de signo. Si bien esto es así, hay muchos de ellos que van a volver, y de hecho Saturno ya está en Piscis de vuelta, Neptuno va a volver a Piscis y Urano va a volver a Tauro. Entonces, de alguna forma, esta parte del 2025 y algunos meses también que nos quedan del 2026 son un poco la preparación para lo que viene. Y también nos permite no solo prepararnos, sino también despachar, liberar e integrar lo que estamos queriendo proyectar afuera o lo que estamos queriendo esconder o reprimir. Puntualmente, a partir de la luna llena en Aries que tuvimos, entramos en un proceso de purificación y de transformación en el que nos toca observar muchas oscuridades, muchas sombras y tratar de integrarlo. Mucho de esto lo vamos a ver proyectado en otro, lo vamos a ver proyectado en el afuera, en situaciones que por ahí nos conectan con fibras muy sensibles de nuestra vulnerabilidad, pero aceptando los cambios y aceptando ese dolor y aceptando ese miedo, es cómo uno puede elaborar un plan, una estrategia y empezar un proceso de integración, de individuación y de regeneración, ¿sí? Pero para eso tenemos que observarlo, no esconder la cabeza abajo de la tierra y fingir demencia. Entonces, ¿por qué estoy hablando de todo esto? Número uno, porque la temporada Escorpio de este año va a ser realmente intensa. Número dos, porque el 14 de octubre tenemos el despertar de Plutón. ¿Qué es este planeta tan controversial, que lo han cambiado de categoría, que dijeron que era un planeta enano, que era un planetoide? Que es un planeta que tiene una órbita muy errática en relación con los demás. Y que es un planeta que es el más lejano del sistema solar. Uno de los más lejanos del sistema solar. Y es este planeta que conecta con el arquetipo del dios Hades, Plutón, para los romanos, Hades para los griegos. Y Hades es el dios del inframundo. El dios del inframundo, el dios del reino al que van las almas una vez que se desviven. Entonces, ahí es donde uno tiene que enfrentar a sus sombras, tiene que enfrentar a sus miedos. Todos en algún momento de nuestra vida tenemos que vernos cara a cara con ese Plutón. Todos en nuestra vida en algún momento tenemos que enfrentar nuestros miedos, tenemos que reconocer la sombra. El tema está en que esa sombra muchas veces está cargada de un montón de emociones, de un montón de experiencias que por ahí uno no termina de procesar porque obviamente tenés que seguir con, ¿no?, la ruedita del hámster del trabajo y todas las obligaciones que uno tiene, ¿no? A veces. Pero eso no es que desaparece, eso se guarda. Y lo que uno reprime y lo que uno de alguna manera niega, no es que desaparece, eso se acumula. Y cuando eso se acumula genera conductas autodestructivas o genera proyecciones. Y eso muchas veces termina por enredarnos en un loop de autodestrucción y de sabotaje. Para uno mismo y muchas veces para otros, ¿sí? Porque, por ejemplo, ¿no?, una persona que es envidiosa le va a costar aceptar que es envidiosa, pero esa envidia que siente, si no la trabaja y no la asume en primer lugar, no es que desaparece, la va a estar proyectando inconscientemente en los demás, tomando ciertas actitudes que el inconsciente va a estar moviendo desde la sombra, justamente. Entonces va a generar actos fallidos o reflejos, ¿sí? Que por ahí la conciencia de la persona es buenísima, pero al tener esa sombra y al ser tan buena esa conciencia está polarizada. Y al estar polarizada, reprime esa sombra y la sombra se come y se alimenta de ese sentimiento negativo que la persona no se atreve ni siquiera a observar y a habitar también, ¿no? Como condición humana, porque observando eso uno lo puede transmutar, uno lo puede transformar, pero si vos lo escondés, es como guardar el compost en tu neceser, ¿viste?, de belleza. O sea, sabés que no va ahí. Si vos tenés una materia que está medio podri y la querés transformar, bueno, no la dejes ahí, no la escondas, porque igual se siente,
¿sí? Es como decir, ay, bueno, no, esto no me representa porque no está bien y no hay que ser así. Pero ¿qué haces con eso que sentís? Lo guardás en donde abajo de la alfombra. Entonces después traes visitas y ¿qué sucede? Se siente el olor, se percibe. Lo inconsciente es inconsciente para uno, no para los otros. Se percibe y a través de actitudes inconscientes se proyecta y se mueve la sombra, porque eso cuando uno lo reprime, sobre todo mucho tiempo, se genera un antagonista del yo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace Plutón? Primero que el arquetipo plutoniano lo que hace es llevarnos al inframundo, como muchos mitos que hemos encontrado, en los que los héroes tienen que conquistar sus miedos, tienen que descender hacia todos los cinturones de ese infierno, como Inanna y como muchos otros, ¿sí? Ahora se me viene Inanna a la cabeza, pero de alguna manera siempre uno sale transformado de esas experiencias plutonianas. Entonces, Plutón representa ese lugar en donde uno vive las crisis que lo transforman. Plutón significa y representa ese lugar oscuro en el que muchas veces la gente no se anima a mirar. Por eso Plutón también está asociado con todo lo que es tabú, con todo lo que está negado, con todo lo que está reprimido o escondido. También está ligado a todo lo que subyace en la superficie. Por eso está también conectado con todo lo que son las riquezas, los tesoros ocultos, ¿sí? Las plutocracias y todo lo que está también por debajo de la superficie de la conciencia. ¿Sí? Por eso Plutón es un planeta que nos habla mucho sobre todo el material reprimido. El tema con Plutón es que es un planeta que afecta a generaciones enteras. Entonces, el signo en sí, obviamente nos va a dar un significador y nos va a estar más o menos orientando un poquito de cuál es un poco el proceso colectivo en el que entra esa generación que encarna con Plutón en ese signo, ¿sí? Pero cuando Plutón está activo, como está pasando todo octubre y como va a estar en prácticamente todo el mes de noviembre también, eh, se nos activa también ese Plutón natal. Se activa ese miedo, se activa esa sombra, se activa eso que estaba reprimido que sale, es la lava que sale, es el material volcánico que sale de la conciencia. ¿Sí? Entonces no se asusten con lo que vayan a empezar a observar y a encontrar en ustedes mismos y en el afuera, porque con ese material que sale, primero que el suelo volcánico es uno de los más fértiles del planeta, segundo que también con ese material uno vacía, libera, pero también transforma y puede encontrar muchos tesoros muy valiosos en uno mismo y en esa situación que se presenta y que parece una catástrofe. Entonces, no se asusten porque del otro lado de ese miedo, del otro lado de esa sombra, está tu integración y está tu libertad. Plutón, Hades, en la mitología griega, es muy diferente a lo que pintan, ¿no? En la astrología moderna, ¿no? Esta cosa de ser como una especie de demonio, ¿no? Que te seduce y que te lleva al inframundo y que la dinámica de poder y que la muerte y que no sé qué. Sí, es el dios del inframundo, re. Pero Plutón, Hades, siempre tuvo un perfil bajo. O sea, la pudrió cuando se raptó a Perséfone, ahí sí, pero siempre tuvo un perfil muy bajo. Hades nunca fue malo. Él estaba en el inframundo, hacía su trabajo y no jodía a nadie. Si revisamos los mitos, el que siempre se metía en quilombos era Zeus y Neptuno, Poseidón. Hades, ahí sí está bien, se enamoró de Perséfone y la raptó, todo mal, ¿sí? Pero en sí no estuvo ni cerca de todo lo que hicieron sus hermanos, ¿sí? Zeus y Poseidón. Entonces, ¿por qué se le atribuyen tantas connotaciones oscuras? Porque la sombra colectiva y la conciencia colectiva está teñida del miedo a la muerte, está teñida del el rechazo hacia lo oscuro, que es la propia oscuridad de uno mismo. Entonces se tiñó el arquetipo plutoniano de todas estas cosas, pero en realidad Plutón lo que hace es transformar y liberar la energía que está contenida. Entonces, todos esos cambios, todas esas transformaciones que tanto nos asustan, es muy probable que se aceleren y que nos toque empezar a tomar una acción frente a eso en el mes de octubre y en el mes de noviembre.
Plutón estuvo directo hasta el 4 de mayo, que empezó a retrogradar, 4 de mayo de este año, del 2025, empezó a retrogradar desde el grado 3 con 49 minutos del signo de Acuario. Y arranca directo el 14 de octubre en el grado 1 de Acuario con 22 minutos. Entonces, vamos a hacer un poco de memoria, porque Plutón estuvo muy activo este año, sobre todo en la primera mitad del año. ¿Sí? Acuérdense que Marte, ¿sí? El año pasado empezó a retrogradar entre Cáncer y Leo. Y cuando Marte empezó a retrogradar todavía estaba Plutón en Capricornio. Y hubo una serie de oposiciones entre Marte y Plutón. Primero en Capricornio y en Cáncer y luego en Acuario y Leo. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante, porque de alguna manera todos venimos batallando, a todos nos vino alguna situación que nos cacheteó y nos obligó a resignificar un montón de cosas, a enfrentar un montón de miedos, a ver cosas que estaban guardadas, que estaban negadas, que estaban reprimidas, a recuperar poder y reconocer esos lugares en los que uno cede el poder. Bueno, todo eso que pasó desde el año pasado hasta ahora, ¿sí? Hasta que Marte salió de la sombra, ¿sí? De la retrogradación, que estuvo muy en conflicto con Plutón, fue para que reconozcamos esos lugares de los cuales hay que salir y todas esas sombras a las cuales uno tiene y debe enfrentar. Entonces, Plutón, ¿sí? En estos meses y lo que queda del 2025 nos va a llevar a hacer un trabajo de sombra, pero un trabajo de sombra real, ¿sí? Hay mucha gente que está hablando de la sombra, que está hablando de Plutón y que todo el mundo se hace loquito con Plutón, de que, ay, soy plutoniana y yo tipo soy darks. Y como dice la Elvira, tú no puedes ser darks. Hay gente que no puede ser darks, que hablan del trabajo de sombra, que hablan de Plutón porque ay, llama la atención y es marketing. Pero en realidad los verdaderos plutonianos son personas que realmente pasan por el infierno y salen, no son Barbies, justamente que todo es colores y todo es conciencia y que todo es divino. No. En el Hades no todo es divino. Hay lugares que son divinos, ¿sí? Pero hay otros lugares que son oscuros y hay que saber habitar los dos. Entonces, hay que saber discernir de la persona que, entre la persona que hizo un trabajo de sombra real y la persona que habla de estas cosas por marketing y porque está de moda. Ahí es donde el que consume el contenido tiene que estar ducho y discernir y separar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Acá se agarran de Plutón como si fuese, Plutón. Plutón es un planeta chiquitito que es como Hades, se activa cuando lo joden o cuando otro lo mueve, ¿sí? Y cuando se activa no necesariamente es destructivo y es malo. Lo que hace es liberar la energía. El tema es que si vos tenés maldad y destrucción en tu corazón y en tu conciencia que no le integraste, bueno, todo eso va a salir y lo vas a ver. Pero Plutón no tiene la culpa. Entonces la gente se agarra de Plutón, no, porque yo soy plutoniana, no, porque no sé qué. Amor, amor, para ser plutoniana, ¿sabés qué? Lo que tenés que pasar. Plutonianos son los que realmente vivieron procesos de transformación. Todos pasamos por esto en algún momento de la vida, ¿sí? Pero hay algunos que son más y hay algunos que son menos, ¿sí? No todo el mundo conecta con Plutón de la misma forma. Eso está claro, ¿sí? Pero a eso voy. Acá hay que empezar a ver las cosas como realmente son. Entonces, ese lugar en donde vos tengas a tu Plutón en tu carta es un lugar en donde hay mucho poder. Y el lugar en donde vos tengas, la casa en la que vos tengas a Plutón, la casa de enfrente es un lugar en donde vos tenés que equilibrar. Porque hay mucho poder concentrado en un solo lugar y la otra casa se descompensa y se desequilibra y se desestabiliza. Entonces, salvo que tengas algo bien plantado del otro lado que le oponga y que le haga frente. Y tiene que ser algo fuerte, ¿sí? Entonces, siempre que tengamos que activar o que se nos active Plutón en tránsito
o ahora que va a estar estacionario, ¿no? Que arranca directo, o si vos tenés un tránsito, ¿no? Que te activa tu Plutón natal, uno siempre tiene que observar los miedos, tiene que observar las sombras, tiene que observar las conductas compulsivas que se presentan, las dinámicas de poder que se revelan, ¿no? Que a veces no son muy claras. Entonces, uno tiene que observar cuando se habla de estas cosas por marketing o cuando se habla de estas cosas con conocimiento de causa. Porque en la sombra de la gente hay cosas bastante oscuras que hay que saber manejarlas. Entonces esto no es teoría y repetir lo que dicen todos. Esto se trata de experiencia. Y la experiencia uno lo hace con el recorrido, con el camino y con la práctica. No repitiendo y llenándote de información. El conocimiento es válido, pero la experiencia es lo que realmente forja tu camino y es lo que realmente te saca. Y lo que vos ganás, ¿no? Ese extracto que tiene Plutón, esa concentración que tiene Plutón, siendo tan chiquito y tan poderoso como un átomo, tiene que ver con esa luz que enriquece al alma. Entonces, uno el alma la puede fortalecer y liberar, que es lo que sería un Plutón elevado, o la podés destruir, la podés adormecer o la podés vender. Por poder, por obsesión, por venganza, ¿se entiende? Entonces, es muy importante que observemos esto, porque además, con este Plutón tan activo, no solamente vamos a estar viendo nuestra propia sombra, nuestra propia oscuridad, sino que también vamos a estar viendo muchos movimientos a nivel social, a nivel mundial. Vamos a estar viendo muchas protestas, vamos a estar viendo mucho grupo que se organiza para poder justamente enfrentar un aparato represor o liberarse de alguna injusticia, ¿no? Hay mucho de esto que vamos a estar viendo en octubre y en noviembre a partir de ahora. Entonces, Plutón en Acuario nos propone una libertad de ese pensamiento, pero para tener una libertad genuina, uno tiene que hacer un trabajo personal de sombra y de reconocimiento de lo que uno es con todos sus matices. Con todos sus matices. Y si bien hay teoría y hay conocimiento, cada experiencia es única. Cada contacto, cada sombra es única. Porque está reprimida y está teñida de muchos objetos y de muchos talentos y de muchos miedos y de muchos bloqueos y traumas. Entonces, no es algo que uno pueda transitar. No todos pueden ser darks. Hay un montón de planetas también. ¿Por qué Plutón? Todos Plutón, Plutón, Plutón. Plutón, déjenlo en paz a Plutón. Leaves Pluto alone, ¿no? Como pasó con Britney. Plutón es Plutón es como Britney del sistema solar, más o menos, porque están todos ahí que lo sacamos en la categoría, que ahora es un planeta enano, que antes era un planetoide, que ahora no sé qué. Y todos diciendo, tipo, ay, no, porque soy plutoniana. No, mi amor, plutonianos son los que manejan el mundo. Plutonianos son, ¿sí?, los que realmente pasan por el infierno en la Tierra. Algunos pasamos una pizca de eso. Hay otros planetas que también son un poco más turbios que Plutón, bastante más turbios que Plutón como para observarlo, ¿no? Entonces, veamos un poco con discernimiento también las cosas, ¿no? Neptuno es mucho más turbio que Plutón, por ejemplo. A mi criterio y a mi juicio, ¿no? Saturno también es bastante complejo. Por más de que acá lo bancamos y lo queremos, o sea, es complicado Saturno también. Entonces, Plutón, déjenlo ahí, ¿sí? Déjenlo tranquilo, pero a esto voy. O sea, lo que traigo acá es esta necesidad de que empecemos a verlo de verdad. Porque Plutón en Acuario es una libertad a nivel mental, es una revolución y un cambio y una transformación, sí, ¿sí? Pero viene como con un montón de puentes que vamos a tener que tender entre la ciencia y la espiritualidad, entre la lógica y el mundo emocional y espiritual, ¿sí? Es como desarrollar una conexión que nos permita generar una vivencia y una experiencia mucho más genuina, mucho más libre, pero de verdad. Entonces, Plutón en Acuario se va a quedar hasta el 2044 ahí, en ese signo, y en ese proceso nosotros no dimensionamos lo que viene, la revolución que se viene con este plutonazo que vamos a estar vivenciando, muchos, ¿sí? Con la industria tech, con la inteligencia artificial, con la exploración espacial, con la ciencia, gente, con la ciencia.
Entonces, yo lo que recomiendo acá es que la gente que está muy peleada con la ciencia, que están ahí con conspiranoicos, bueno, la ciencia no tiene la culpa de toda la parte plutoniana, turbia y de intereses oscuros, que sí los hay, en el plano y en ciertas industrias, ¿sí? Eso lo sabemos todos y no podemos fingir demencia, ¿no? Porque acá hay muchos que hacen lo mismo que yo, colegas, astrólogos, que fingen demencia con estas cosas, ¿no? Hablan mucho de conciencia y de no sé qué, puro piripipí, ¿sí? Y la realidad es que hay que sacarse un poco el cono de aluminio de la cabeza y empezar a mirar las cosas como realmente son, porque si no, no tiene sentido esto que estamos haciendo acá. No estamos creando conciencia, estamos siendo funcionales al quilombo que ya hay, ¿sí? Y por otro lado, la gente que es muy cientificista, que agarra y desprestigia a los astrólogos y a los que hacemos esto, abran un poco la cabeza, que ustedes no tienen emociones, que ustedes no tienen sentimientos, que ustedes no tienen dudas. ¿Que acaso porque no podemos ver ciertas cosas dejan de existir? ¿Que porque vos no podemos ver tu tristeza significa que no existe? Bueno, hay que empezar a mirar un poco más allá. Todos, ¿sí? Todos. Porque la ciencia no tiene la culpa de eso. Y la astrología tampoco tiene la culpa de que todo sea, viste las... No, hay que empezar a tender puentes, ¿sí? Hace poco acá en Argentina, yo lo asocié mucho con la sombra de Plutón y todo lo que es Plutón estacionario, ¿no? Lo que sucedió fue que hay una astróloga que está hace añares, hace astrología china, Ludovica Esquirru, es conocidísima acá en Argentina y en la región, y creo que afuera también. Y es una masa porque ella publica libros anualmente desde hace, no sé, como 30 años. ¿Sí? Yo desde chico, que en mi casa estaban los libros de ella, qué sé yo. De hecho, me la he cruzado en un momento en un café en el que yo trabajaba hace unos años. Y bueno, esta señora iba a presentar un libro en un planetario, en el planetario que es como un lugar que hay acá en Argentina, en Palermo, en donde se hacen muchos eventos y que es un lugar que obviamente está ligado a la ciencia, ¿no? A la astronomía y a la búsqueda ¿no? del conocimiento y del estudio y del método científico, que me parece súper válido, ¿sí? Pero bueno, esta señora quería presentar su libro ahí y toda la Sociedad de Astronomía Argentina o la Asociación de Astronomía Argentina, no me acuerdo cómo se llama el grupo este, las siglas exactas, pero lanzaron un comunicado tirando un montón de hate hacia la astrología y hacia esta mujer que está bien, puedes decir, no, la astrología es una pseudociencia, lo que quieras, pero no podés negar de que es parte de la cultura y que es algo que ahora se está volviendo súper mainstream y que la verdad, digamos todo también, ¿no? Muchos astrólogos hemos dicho un montón de cosas, sobre todo a nivel de predicciones, ¿no? Hay técnicas predictivas en la astrología, esa es otra cosa también, porque acá, hoy estoy plutoniano, gente. Soy plutoniano de verdad, porque soy solo posición Plutón. Eh, y me aspecta toda la carta, por eso Darks. Pero bueno, en fin, la cosa es que acá, ¿sí? Con todo este movimiento, le negaron y le cancelaron la posibilidad de presentar su libro ahí. Y alegando que, no sé, que es una deshonra, que eso empobrece y enarbolece todo lo que es, enarbola todo lo que es la falta de criterio, ¿no? Hablaron de ignorancia, hablaron de que la gente, ¿viste? Bueno, no sé, le tiraron un hate tremendo a esta señora, que le mandamos un abrazo desde acá, porque no se merecía eso, y la verdad es que la ciencia le tire hate a la astrología. Yo les digo una cosa, la astrología y la astronomía son hermanas. La astrología y la astronomía fueron separadas con el llegar del Renacimiento, cuando empezó toda esta cosa de la separación del el conocimiento y el estudio de la institución, ¿no? De la iglesia, cuando viene todo este auge del pensamiento más racionalista, cuando se descubre y se verifica la teoría heliocéntrica, bueno, ahí obviamente la iglesia pierde poder, pero lo que hacen, tanto el pensamiento puramente cientificista como la iglesia, que controla desde el poder y del miedo, lo que hicieron fueron
sacar a la astrología, meterla en el baúl de todo lo que son las mancias, la brujería, la herejía, y la desprestigiaron por años. ¿Sí? ¿Por qué? Porque buscaban o sobreponer o imponer un pensamiento racional, puramente racional, ¿sí? O controlar desde el miedo y la culpa, como hicieron muchas de las religiones durante años. Todo parte de una forma de control y capitalización, no solamente del poder, sino también del conocimiento y de las riquezas, obviamente. ¿No? Entonces, empecemos a mirar un poco eso, ¿eh? Empecemos a mirar, porque además le tiran tanto hate a la astrología que sí es verdad que hay astrólogos y hay gente que habla sin saber, que habla sin conocer y que obviamente le hacen mucha mala prensa a los que realmente hacemos esto con conciencia, con pasión y con criterio, ¿no? Entonces, también tenemos que ver lo otro, porque la ciencia está muy en deuda con la sociedad, ¿sí? Y hay una parte muy oscura del lado de la ciencia. No me voy a meter ahí. Y se meten con esta pobre mujer, que es una genia, que lo da todo, que es una poetisa. La defendemos acá, porque la verdad que la astrología yo creo que si la ponen bajo lo que es la premisa del método científico, yo creo que se la rebanca. Es más, les propongo que lo hagan. Les propongo que lo hagan. Empiecen por el zodíaco sideral. Les va a hacer más sentido a los astrónomos. Pero yo creo que es una cuestión de divide y reinarás esto. Y todo lo contrario, en esta era de Plutón en Acuario, lo que tenemos que hacer es unirnos. Entonces, los astrónomos busquen a los astrólogos que tengan realmente los pies en la tierra, ¿sí? Y pongan a prueba esto. La astrología se la rebanca y yo creo que hay que reconciliar a la astronomía y a la astrología para que se unifiquen. Entonces, el astrólogo no es que alimenta la ignorancia de la gente, porque el astrólogo no, al contrario, la astrología es una disciplina que libera la conciencia y que te ayuda a alinearte con los procesos y ciclos cósmicos, y es una disciplina que lo que hace es conectarte con las edades evolutivas del ser humano, que todos las tenemos. Entonces, ¿por qué la cercenaron? ¿Por qué la sacaron? ¿Por qué la negaron? Para poder controlar, porque la astrología te da libertad de pensamiento, libertad de decisión. La astrología te permite crear estrategias y observar todo esto y crear conciencia. Pero no desde la falopa mística de, ay, bueno, neguemos la realidad y nos vestimos de lino y somos todos felices y en realidad vos ves, viste, que está podrida por dentro esa persona y todo es luz y todo es paz. No, amor. No, amor. Hasta Buda tuvo que enfrentar a sus demonios internos para alcanzar la iluminación y vos ya estás ahí como, por favor, ¿qué es esa soberbia? ¿Qué es esa soberbia? ¿Qué es ese ego espiritual? Y se dicen plutonianos. Y le dicen Plutón, Plutón, eso no es Plutón, amor. Eso no tiene que ver con el arquetipo de Hades. Eso no tiene que ver con el trabajo de sombra. Justamente eso no es. Es una persona que no hizo trabajo de sombra. Que no hizo un proceso de sanación ni de individuación, simplemente sigue moda, sigue el pulso colectivo. Y ahí, bueno, ¿no? Entonces, me parece que el astrólogo también tiene la obligación de integrar múltiples conocimientos, desde la ciencia, física, aritmética, matemática, hasta cultura general. El astrólogo tiene que saber de historia. Entonces, tengamos respeto, porque la astrología no rechaza la ciencia. ¿Por qué la ciencia rechaza la astrología? ¿Por qué no pueden abrir un poco la cabeza? Digo yo, ¿no? Entonces, yo no me quería meter a opinar de esto, pero bueno, me vino muy en resonancia con esto que está pasando con Plutón ahora, ¿no? Esta cosa ¿no? de adoctrinar, ¿no? De cercenar, de radicalizar también ciertas posturas. Y me parece que eso es algo muy injusto y es algo que hay que empezar a integrar y a observar, porque con lo que viene a partir de ahora en el mundo, vamos a tener que abrir la cabeza sí o sí. Estamos en la antesala de una revolución tecnológica sin precedentes. Estamos entrando en una era de exploración espacial y se los estoy diciendo hoy, 2025.
¿sí? Y ya tienen un video en este canal de Plutón en Acuario que lo firmé con, bueno, no tiene la mejor calidad porque viste que uno va mejorando con el tiempo, es la idea, ¿no? Pero bueno, está acá también, la información está, ¿sí? Lo subí hace un par de años. Entonces, es re importante que nosotros tendamos puentes en vez de radicalizarnos y en vez de tirarnos hate, porque divide reinarás. Y ahí están los plutonianos de verdad, que son los que orquestan todo esto. Y no lo estoy diciendo con el cono en la cabeza, ¿sí? Estoy hablando justamente de esas industrias que están en sombra. Entonces, digámoslo, ¿sí? A mí me pasa, y lo veo también, que como soy bastante tabú por lo que digo, por lo que hago, y por la forma en la que yo abordo la astrología, hay mucha gente que no se anima. Hay mucha gente que incluso bueno, en general, ¿no? A la sociedad le tiene miedo a la sombra. Entonces todos los que hablamos desde la oscuridad, pero no desde la oscuridad, la gente asocia oscuridad con maldad. No necesariamente lo oscuro es malo, ¿eh? Ojo, porque en lo luminoso también hay mucho ego, hay mucho narcisismo, hay mucha manipulación y hay muchas cosas. O sea, hay de todo en todos lados, no es que es todo tan polarizado. Bien, mal. Angelito bueno, diablito malo. No, hay de todo, amor. Abramos un poco la cabeza, justamente diluyamos esos paradigmas polares, porque si no, Plutón en Acuario nos va a romper la identidad, todo. O sea, nos va a romper igual, pero la idea es como, bueno, transitar ese proceso de una forma más amorosa, ¿no? Entonces, me parece que en este tiempo hay que tener un discernimiento y todo lo que nosotros observemos y todo lo que nosotros proyectemos y todo lo que a nosotros nos dé miedo y todo lo que a nosotros nos genere esa necesidad de tener que resignificar valores y de descender a nuestro propio infierno personal. Bueno, ahí es donde vamos a tener que acelerar y ahí es donde nosotros vamos a tener que agarrar los guantes y darle y hacer el trabajo que tengas que hacer, ¿sí? Esto lo charlo mucho bueno, lo hablo mucho en las clases que doy, en mi formación de astrología, porque el objetivo ahí es que uno integre la sombra, que uno trabaje de verdad con eso que duele, con eso que te boicotea, y entender los ciclos y alinearte con tus ciclos personales y con todo esto que muchas veces te tira para atrás. Y bueno, si te interesa aprender más de astrología en profundidad y sin miedo a la oscuridad, integrando también lo que pasa en lo real, ¿sí? Porque con la astrología uno mira el cielo, pero es para manejarte acá en la Tierra y manejarte vos internamente, ¿sí? No es para fingir demencia y negar todo y excusarse, ¿no? Tengo la luna en cuadratura con Plutón, entonces tengo licencia para hacer una mierda. No, amor, no funciona así. Entonces por eso les digo, ojo, hay que empezar a mirar, hay que empezar a observar, hay que empezar a integrar esa oscuridad, porque hay gente que habla y está dividida y está polarizada internamente. Entonces es un tiempo en el que nosotros tenemos que hacer la boda alquímica. No queda de otra. Y para eso, y para salir en una versión más libre, más genuina, más Plutón en Acuario, y bueno, hay que integrar ese enojo. Miren, se las voy a hacer muy cortita. La última vez que estuvo Plutón en Acuario fue en la época de la Revolución Francesa y de la Revolución Industrial. Y todo el odio, el enojo, la bronca y la injusticia reprimida de la sociedad explotó cuando agarraron a la monarquía y les cortaron la cabeza en la plaza del pueblo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? La sombra colectiva también va a estar muy agitada. Y obviamente la personal. Entonces, observemos esto. Trabajémoslo. Integrémoslo. No es un monstruo que está afuera. Es un monstruo que está dentro y lo ves afuera porque tu conciencia no lo puede integrar como parte de vos. Pero es parte de vos también. ¿Y sabés cuál es la mejor parte? Que cuando vos controlás y podés integrar ese monstruo y lo abrazás como parte tuya, ese monstruo se convierte en un aliado y deja de ser un enemigo. Y dejas de encontrarte con esos patrones, esos loops que siempre te llevan a ese mismo lugar de sufrimiento, de control, de dolor. ¿Sí? Y dejas de vivir los procesos de transformación natural en la vida desde la resistencia y desde el dolor y lo empezás a integrar desde un lugar en el que entendés que todos esos procesos de purificación y de cambio que vivimos en nuestro cuerpo, en nuestra vida, ¿no?
hacer las paces con la finitud también, en vez de negar todo, es lo que realmente te hace libre y es lo que te permite descender al inframundo y salir renovado las veces que vos quieras. Entonces, esto es un llamado a que nosotros realmente veamos estas cosas, porque con todo lo que vamos a vivir ahora, el material psíquico que se va a estar liberando en estas semanas nos va a obligar a tomar una acción y una decisión frente a muchas, muchas cosas. Así que, bueno, amor, si te gusta esta información y si te parece valioso el contenido que comparto en mi canal, te invito a, seguirme, activar la campanita, darle like, suscríbete al canal y déjame tu comentario. ¿En qué casa tenés a Plutón y cuál es un poco esa sombra que sentís que tenés que trabajar? O ese punto en el que vos sentís que hay un patrón o hay algo que se te repite y se te presenta, porque Plutón tiene la llave para transformar todo eso. Plutón es el planeta que tiene el poder para romper las cristalizaciones kármicas, disolver esos nudos y esos enlaces kármicos también. Es uno de los muchos que hacen eso, ¿no? Pero Plutón es como cuando ya está todo demasiado rígido, demasiado duro, ¡pum! Va y lo rompe de una. Pero así, ¡pum! Entonces lo incinera. Entonces, por eso les digo, tratemos de trabajar con responsabilidad y con conciencia con este arquetipo. No es algo que nosotros podamos mover de forma irresponsable, ni repetir como si fuésemos loritos barranqueros de lo que dice, ¿sí? Porque no se trata de eso. Realmente el trabajo de sombra es algo vivencial y es algo que uno lo tiene que hacer toda la vida. Por eso es importante integrar herramientas para eso. Porque Plutón retrograda aproximadamente 6 meses todos los años. Todos los años. Y ahí es cuando Plutón está activo, ahí es donde salen todos los cucos. Pero es más fácil verlo afuera, entregarle un poder a otro, ¿sí? Entregarle el poder a otro, sea un presidente, sea una pareja, sea, ¿sí? O sea un amigo, no importa quién es el otro. Si vos le entregás el poder al otro, o si vos tomás el poder del otro para controlarlo, ahí hay un desequilibrio tremendo. Entonces, a veces estos movimientos, ¿no? De recalibración de dónde está el poder y quién tiene el poder y cómo lo ejerce, son temáticas delicadas. Son temáticas muy delicadas. Entonces, bueno, en fin, si te gustó este contenido, déjame tu like y si llegaste hasta acá, te doy las gracias y te felicito porque tenés mayor poder de atención que el común de la gente. Así que déjame un corazoncito violeta o negro para saber que estás ahí y que sos de los que se quedó hasta el final. Y para, bueno, saber que hay gente que resonó con este mensaje y que realmente están dispuestos a hacer ese trabajo de sombra y ese trabajo de transformación y transmutación. Lo personal se proyecta hacia afuera y cuando creas una masa crítica de conciencia y de gente que realmente se trabaja su sombra, que realmente se terapea, que realmente cultiva sus virtudes, realmente desde un lugar de libertad, ahí es donde realmente la sociedad va a cambiar, porque la era de Acuario, si no, vamos a terminar todos alienados, hablando con el ChatGPT en vez de estar hablando con lo que le pasa al de al lado, ¿sí? Entonces es re importante esto que les estoy diciendo, porque la sombra que teníamos registrada como sombra con la era de Plutón en Capricornio, que era la sombra esta de las élites y los Illuminati, y todo el quilombo que pasó con los Wikileaks, y todo el quilombo que pasó con Lehman Brothers también cuando Plutón entró en Capricornio, y todo lo que fue el 2020 y el COVID y todo eso, bueno, todo eso tuvo que ver con Plutón en Capricornio, pero ahora la sombra está puesta en otro lugar. Ahora la sombra está puesta en otra parte. La sombra está puesta en esto del alienamiento. La sombra está puesta en la soberbia científica y espiritual. Las dos, ¿sí? La sombra está puesta en la sociedad, porque Acuario es el signo de la sociedad. Entonces hay que ver qué parte, en qué vos estás contribuyendo a esa toxicidad y a esa sombra. Porque Plutón lo que hace es purgar, limpiar, sacar, pero para eso tenés que pasar por un proceso
que suena muy divino y que dicen, ay, sí, el ave fénix, la transformación y no sé qué, y te lo hablan, viste, como si fuese un cuentito, pero pasar por ahí, te la regalo, te la regalo. Pasar por ahí realmente es un proceso que duele. No es que, ay, Plutón, sí, 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 te leíste el libro y lo pero ¿pasaste realmente por ahí? Cuando se te activa tu Plutón natal, ¿qué haces? ¿Cómo lo vivís? Hay mucha gente que se viste de lino y que se pone cuarzo, pero que está podrida por dentro. Y te hablan de la luz, y te hablan de Plutón, y te hablan de no sé qué, y te hablan de conciencia, pero en realidad en casa está bastante darks la cosa. En casa adentro, digo, ¿eh? Entonces, empecemos a mirar de en serio, de verdad. Empecemos a discernir, porque eso es lo que realmente nos va a liberar. ¿Sí? Cuidemos nuestro espacio emocional. Cultivemos la inteligencia emocional también. Es re importante eso en este tiempo, en el que todo se va a volver tan racional, en el que todo se va a volver tan rápido, todo se va a mover muy rápido. Entonces es muy importante que nosotros hagamos este proceso, porque todos los planetas que volvieron a signos de tierra y a signos de agua nos están dando la posibilidad de disolver y de sanar y sanear algo para que cuando entremos a la etapa de fuego y de aire definitivamente en 2026 podamos hacerlo de una manera más liviana y con un norte y una dirección mucho más clara también. No siguiendo modas, no siguiendo patrones, no huyendo del poder de otro ni huyendo del poder propio. Sin condicionamientos. Pero para eso hay que abrazar la sombra, para eso hay que abrazar los miedos, para eso hay que integrar eso que uno rechaza, para eso hay que bajar al infierno. Es necesario, es parte del viaje del héroe. Pero viajar en serio, ¿eh? Viajar en serio al inframundo. Entrar y salir fortalecido, no entrar y quedarte ahí y no entrar y salir haciéndote la víctima. ¿Entendés? Así que bueno, si te gustó esta información, deja tu like, comenta, suscríbete al canal y acordate que si querés una sesión privada conmigo, puedes agendarla y escribirme a este mail o a mis redes sociales, porque estoy como Matías Lemat en absolutamente todas las redes. Eh, Hay pocos turnos para octubre, creo que quedan 2 para consultas privadas de revolución solar, sinastría, carta dracónica, astrocartografía y bueno, las técnicas que todas. Y también, si querés sumarte a la formación de astrología kármica, también hay lugares disponibles, ¿sí? Así que bueno, nos vemos en la próxima y si se te presenta un monstruo, intégralo. Seguramente ese monstruo tiene más miedo que vos. Te mando un beso grande.